¿Cuáles fueron las bases para sentarse a dialogar dos partes que han estado en conflicto durante más de 50 años? A ver, yo diría que en primer lugar hay que decir que en Colombia, mm, por la naturaleza del conflicto armado, donde hemos tenido múltiples actores, tanto insurgentes como también contrainsurgentes, el proceso de superar ese conflicto armado es un proceso que ha sido largo, dispendioso y que todavía no termina, porque llevamos aproximadamente unos 10 o 12 acuerdos de paz, desde los primeros a fines de los 80 con el M-19, luego con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame, y es largo el listado hasta el acuerdo con las FARC, que evidentemente lo que nos lleva a eso es a decir, como algunos académicos decimos, que en Colombia hemos venido haciendo la paz a pedazos, un pedacito de paz con cada uno de esos actores, y es no porque el gobierno lo haya querido o los actores lo hayan querido, es que esa es la realidad de nuestro conflicto. Porque a diferencia de otros casos, por ejemplo, Salvador y Guatemala, para hablar de la vecindad, allí estaban organizados y agrupados estos actores, las guerrillas en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional o en la URNG guatemalteca. En Colombia no. En Colombia cada guerrilla ha andado por su lado. Entonces ha habido necesidad de hacer acuerdos con cada una de ellas. Por eso digo, un pedacito de paz con cada una. Y en este caso, más allá de que fuera la más grande, la más numerosa y la más capaz de producir daños, si se quiere, era un pedazo. Ahí sigue todavía otro pedazo que es el ELN, que lo tenemos pendiente de resolver. Entonces, ese es un primer elemento que es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del caso colombiano de superar el conflicto armado, esa característica. Disculpe, Ahora doctor bien, Alejo, ¿el ELN no entró alguna vez en negociación en los años 80? varias veces, no en negociaciones, en ¿O diálogos, en porque diálogos? aquí las guerrillas se especializaron en dialogar, pero no en negociar, que son cosas distintas, porque aprendieron que esos escenarios de diálogo les permiten visibilidad política y hacer protagonismo, pero no comprometerse a tomar las decisiones que deben tomar. Entonces sí, eso muchas veces, yo he estado acompañando muchas veces esas conversaciones con el ELN, pero, pero ellos no han tomado la decisión. Y eso, mientras una guerrilla no toma esa decisión de hacer el tránsito de las armas a la política, no importa el gobierno que sea, ahí no va a avanzar las cosas. Lo comento, doctor Alejo, porque hace poco también entrevistamos a un colega, ahora académico, que perteneció al ELN en la región de Nariño, ahora está radicando, y decía él que se arrepentía en algún momento de haber cedido, incluso haber entregado armas, porque el proceso de reincorporación del gobierno de aquel entonces, en los años 80, no cumplió los primeros acuerdos, que eran básicos, ¿no? Y ahora él, ya en una edad avanzada e integrado a la docencia, señala que le ha sido muy difícil realmente inclusive dar clases porque siempre ha sido señalado como un guerrillero. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con un problema que tenemos en Colombia. Ustedes verán que todavía a Antonio Navarro, que hizo la paz hace 30 años como jefe del M-19, Uh -huh. y todavía le enrostran eso, Sí, para no hablar del propio caso de Gustavo Petro,
que era un pequeño militante de base del M-19, no tenía ninguna importancia, y le siguen atribuyendo una serie de hechos de los cuales él no tiene nada que ver. Pero eso es parte de esa cultura muy fuertemente polarizada que tenemos en Colombia, que hace muy complejo las posibilidades de la reconciliación y del perdón, que en cualquier sociedad eso es un tema individual. Usted no puede decretar el perdón, no, eso es de cada persona. Y hay personas que seguramente se mueren sin perdonar, así como hay otras, y con eso vamos a tener que convivir hasta que esta generación sea reemplazada por otra. Eso. Y segundo, porque hay que tener en cuenta que un proceso de acuerdos o de paz, algunos parecieran soñar que eso es una especie de revolución. No, un proceso de acuerdo es para que un grupo armado deje las armas y se incorpore a la vida política. Punto. Otros son ahí arandelas que se colocan, pero esa es la esencia de un proceso de paz. Es que un grupo armado deje las armas y se incorpore a la vida política. Esa es la esencia de un proceso de paz. Muy bien, doctor. Sí, esa es la esencia. Recapitulando, doctor Alejo, entonces usted sostiene que para comprender la historia del conflicto en Colombia, en realidad esta se compone de diferentes grupos armados y de diferentes momentos. Sin embargo, pues bueno, a partir ya del 2016, cuando el mundo observó que en Colombia se firmaba un acuerdo de paz con un grupo específico que en este caso corresponde a las FARC. Las FARC en este momento, o en ese momento mejor dicho, era el grupo más fuerte, por eso se negoció con él. Sí, yo creo que desde el punto de vista de capacidad militar era el grupo más fuerte de todos los que han habido en el conflicto colombiano. Pero otro elemento muy importante, Cristian, a tener en cuenta, es que en todos los acuerdos de paz, en todos, pero además no solo de Colombia, sino prácticamente del mundo, siempre hay disidentes o remanentes. No todos, por las distintas razones, porque a algunos les gusta seguir en la actividad delincuencial, porque no creen, por las distintas razones. Siempre queda. Ese es un elemento importante. Y claro, en el caso con las FARC, yo creo que hubo un manejo equivocado en el cual muchos también contribuimos de buena fe seguramente, y fue en algún momento presentarlo como la terminación del conflicto, cuando eso no era. Era simplemente llegar a un acuerdo con uno de esos actores del conflicto, porque ahí sigue habiendo actores de conflicto más los otros actores de violencia, otros grupos de crimen organizado que siguen vinculados al tráfico de drogas, al tráfico de minería ilegal, a otros actores, que eso lleva a señalar algo que es muy importante. Firmar un acuerdo no significa que termine la violencia. Y eso fue un poco lo que se vendió, que era que ahora sí se acaba la violencia. Pues claro que no. Y cuando vuelve a haber violencia, entonces dicen, no, es que fracasó la... No, es que eso no garantizaba que se terminara. Sí disminuía, por supuesto. Por un grupo que dejaba las armas, ¿no? Por un grupo exacto, que dejaba de combatir. Que dejaba de hacer violencia, así como disminuyó cuando un sector del paramilitarismo en el gobierno del presidente Álvaro Uribe se desmovilizó. No fueron todos, pero sí fue un sector y disminuyeron los niveles de violencia. No se terminaron, pero disminuyeron. Por eso digo, es una construcción de mediano y largo plazos a pedazos. Por eso decimos en Colombia que aquí lo que hemos tenido es procesos de paz a destajo o a pedazos, porque esa es la realidad que hemos tenido. Ahora, con las FARC, a mi juicio, se da
por dos razones. Primero, porque hay un contexto internacional favorable que lo conforman la presidencia del presidente Obama en ese momento, con el actual gobierno norteamericano. Yo pensaría que es casi imposible. Había una serie de gobiernos en la región de, de carácter progresista que, sin embargo, ninguno de ellos había llegado al poder ni por revoluciones armadas ni por golpes militares. Todos por la vía democrática, por la vía electoral. Y todos ellos eran favorables, pero además le mandaban el mensaje a la guerrilla de que el tiempo de la violencia ya había terminado. Entonces, ese contexto internacional, eso que el presidente Santos alguna vez llamó la alineación de los astros, para que, por ejemplo, tres presidentes tan distintos como Barack Obama, Raúl Castro y Hugo Chávez, sin embargo, todos estuvieran apoyando el proceso de paz. Un contexto internacional favorable. Y segundo, un contexto interno que también favorable. Y era que los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe hubo una confrontación muy dura con las FARC, y en menor medida con el ELN, sobre todo con las FARC, y hubo unos golpes militares importantes que cambiaron la correlación estratégica del conflicto. Y en eso no hay duda que no significa que las FARC estuvieran al borde de su derrota, no. Pero ellos recibieron unos golpes muy fuertes, incluida en su cúpula, y además entendieron que la posibilidad de un triunfo militar no existía. Y por lo tanto, si se trataba de una organización política, el plan B, que sería la negociación, era una buena opción. Y entonces allí la negociación se volvió una opción viable. No lo fue así 10 años atrás cuando las conversaciones del Caguán, o 20 años atrás cuando las conversaciones del presidente Belisario, porque ahí todavía las FARC soñaban en esos dos casos que quizás se podía tomar el poder. Cuando llega a La Habana ya sabe que no, que eso no existe como posibilidad. Entonces toma en serio la idea de construir un acuerdo lo mejor posible desde su perspectiva, pero en la idea de decir, ya vamos a hacer el tránsito de las armas a la política. Entonces, es esa combinación de factores externos y de factores internos, esos dos contextos, los que van a facilitar. Y además, yo creo que se da otro elemento muy importante, y es que el gobierno del presidente Santos tiene una estrategia de negociación diseñada en cabeza del consejero de paz, Sergio Jaramillo, quien ha pensado muy bien todo un diseño del esquema negociador, y esos factores son los que van a permitir que esas negociaciones terminen siendo exitosas, por supuesto, con todas las complejidades y las dificultades que ese tipo de problemas siempre conllevan. Es decir, doctor Alejo, ¿usted considera que además los factores externos que ya lo señaló muy bien, ¿no? Tres presidentes, tres naciones tan distintas, abrían las puertas para el diálogo, y la otra interna podría ser que tanto el gobierno como las FARC estuvieran conscientes de cuál era su posición y sus posibilidades de ganar? Y se dieron cuenta ambos que ni podía el gobierno seguir enfrentando porque las víctimas iban a crecer, ni las FARC iban a alcanzar ese triunfo político. Sí, pero con algo muy importante, Cristian. Este tipo de conflictos, como el que hemos tenido en Colombia, porque eso es con frecuencia una equivocación de algunos soñadores, no son conflictos simétricos. O sea, no son actores iguales, no. Son conflictos asimétricos. Hay un actor mucho más fuerte, que es el Estado, militarmente, políticamente, en términos de legitimidad, y unos grupos alzados en armas contra ese Estado.
Que otra cosa es que para efectos de la negociación, como en técnicas de negociación señalamos, se construye una especie de simetría simbólica. Pero eso es para efectos de la negociación. Salido de la mesa de negociación, la realidad es de una profunda simetría. Pero hay algunos que sueñan que es que se trata de actores simétricos, entonces hablan de ceses bilaterales y como que fueran iguales. No, eso es equivocado. Eso nunca es así con ninguno de esos. En pocos conflictos, probablemente El Salvador llegó un poco a eso, en que el peso militar y político de las partes era casi igual, pero eso es excepcional. En la mayoría de los casos, eso es como si uno fuera a pensar que el conflicto del EZLN mexicano con el Estado mexicano era un conflicto simétrico entre dos actores iguales. No, el EZL era un pequeño grupo de indígenas que, por supuesto, tenían unas demandas muy importantes del mundo indígena y el mundo, pero eran dos actores completamente asimétricos. Sí, su fortaleza era la legitimidad social, ¿no? Pero no las armas ni la estrategia, por ejemplo. Ah, exactamente. Inclusive llegan muchas personas a creer que realmente estaban armados con buenos fusiles y la protesta fue en los 90 simbólica, fue inclusive con Sí, palos, con armas, ¿no? sí, Este, yo estuve por esa época en México conversando con los negociadores mexicanos a propósito, porque yo en esa época también era asesor de la Consejería de Paz nuestra, del comisionado. es decir, que le Y gusta estar en medio de conflictos. no, yo llevo en esto muchos años trabajando desde el gobierno, desde la sociedad, desde la academia. Este es mi tema, digámoslo así, al cual le he dedicado buena parte de mi vida. Doctor Alejo, y aquí es donde me llama la atención, yo como ciudadano de repente, pues puedo tener unas ideas, eh, a lo mejor unas ideas en contra del gobierno, pero también otras en contra de la guerrilla o de los grupos armados. ¿Cuál cree que es el camino correcto o el camino como para construir esos puntos de comunicación entre un Estado, entre el gobierno, mejor dicho, entre un grupo en conflicto y la sociedad que a veces queda como en medio? Una parte de la sociedad, porque es que la sociedad es un genérico y la Sí, sociedad real lo que tiene es una profunda diversidad, sí. porque hay sectores de la sociedad que son más cercanos al gobierno y que se sienten representados por el gobierno. Y hay otros sectores de la sociedad que son más distantes o que están en contra y que por supuesto consideran que no los representa el gobierno, probablemente tampoco consideran que la guerrilla los Sí. represente. Entonces, digamos, eso que hablamos de sociedad o esa expresión de sociedad civil que nos inventamos los académicos, es una expresión bastante enérica para englobar una realidad muy diversa, como es esa realidad que hay en las sociedades. Ahora, lo que sí es muy importante, independiente de la posición que vayan a tomar unos grupos u otros, diseñar una metodología de lograr comunicar esos acuerdos, de lograr explicar esos acuerdos, que fue, a mi juicio, una de las fallas del gobierno Santos, que evidentemente ese texto de 300 páginas, la gran mayoría de los colombianos no lo iban a leer, ni lo han leído, ni lo van a leer. Esa es una primera realidad. Y votan sobre él sin saber qué Sí, votaron. sí. Esa fue la realidad. Pero entonces el tema, sabiendo eso, los gobiernos debían diseñar, y eso no se hizo, toda una estrategia pedagógica y comunicativa para tratar de explicar a los niveles más sencillos posibles qué significaban los distintos puntos, qué implicaciones. Y sí, algo de eso se hizo, pero yo creo que fue insuficiente lo que se hizo. Ahora, sabiendo
ya las personas pues toman una posición, la que ellos quieran, cada cual o cada sector social, porque con seguridad no todos van a estar a favor. Y así usted encuentra hoy, por ejemplo, en ese universo de las víctimas, que en nuestro caso es bien numeroso, cerca de 9 millones de colombianos están en el registro de víctimas, el registro único de víctimas. Ahí encontramos de todos. Ahí hay víctimas de la guerrilla, que por supuesto odian la guerrilla y que lo único que quisiera era verlos 50 años presos, y víctimas de agentes del Estado que igual. Entonces, ahí hay de todo. Y hay víctimas de lado y lado que entienden más la necesidad de que hay que acudir a mecanismos como los de justicia transicional, que se basan en la idea, como usted muy bien sabe, de que se hace eh, una especie de intercambio, por así decirlo, entre una contribución a la verdad, a la reparación y a la reconciliación, y a cambio un tratamiento penal benigno en la perspectiva de una justicia reparadora, etcétera. Pero eso no siempre es fácil explicárselo al común de las personas, para quienes justicia es solamente sinónimo de cárcel. De cárcel, sí. Y, exacto. Entonces, digamos, en ese campo yo creo que sin duda ha habido deficiencia en el gobierno anterior, y en este, pues por supuesto, este gobierno no fue el que negoció, y además fue un gobierno elegido por los sectores que estaban en contra. Sí. Y esa Doctor, es la realidad. doctor Alejo, por ejemplo, yo me percaté cuando estaba dándole seguimiento desde el 2016, inclusive pues al plebiscito, me llama la atención, doctor Alejo, que, que muchas de las regiones afectadas directamente, o sea, las que han vivido el conflicto, en esas regiones ganó el sí. Y en regiones, por ejemplo, en la ciudad donde no se ha vivido tan de manera directa el conflicto, ganó el no. Usted, usted que vivió y está viviendo de cerca este contexto, ¿a qué se debe, doctor Alejo? Bueno, yo diría que evidentemente las personas de esos territorios donde el conflicto golpeó más a la gente, pues ellos tenían mucho más cerca esos impactos negativos del conflicto sobre su vida, sobre las familias, sobre las propiedades, y por eso ellos apoyaron abiertamente. El resto del centro del país, donde o bien ya las guerrillas habían sido derrotadas en el pasado, o bien el conflicto ya los estaba afectando muy, muy lejanamente, pues esas consideraban que no había que hacer ningún tipo de concesiones con esos grupos, y son los que van a votar no, que además fue un elemento que nos hizo aterrizar también a los amigos de La Paz. Nosotros soñábamos, yo entre ellos, que todos los colombianos eran partidarios. Mentiras, ¿no? Un sector importante consideraban que no, que lo que había era que acabar con estos grupos. Y bueno, eso fue lo que se reflejó ahí en el plebiscito, más allá de aquellos que votaron engañados, etcétera. Pero yo creo que la realidad es que hay un sector de la sociedad que está en contra de salidas concertadas, y que lo que quisieran era una derrota militar del adversario. Entonces, esa es una realidad con la cual hay que trabajar, no hay duda. Pero la paz podemos entender que es un valor y es un derecho y también una obligación del Estado de generar las condiciones para esta que legitima ciertas acciones, ¿no? O que legitima ciertos acuerdos, independientemente de que un número de ciudadanos en un momento determinado hayan votado el no. Claro, pero es que no olvide tampoco, Cristian, que para muchos, y con razón, también se llega a la paz por la vía de la guerra. Sí. Toda guerra tiene como argumento la consecución de la paz, porque Vencer se al supone enemigo, que ¿no? se hace la paz
se hace la guerra para destruir o someter al enemigo y lograr una situación de paz. Entonces sí, la paz es un valor y es una obligación, pero las vías de conseguirla pueden ser distintas. Doctor Alejo, y una pregunta personal. Fuera de los títulos, de los grados, ya como persona, como colombiano, ¿usted considera que vale la pena luchar por la paz? Sí, yo estoy convencido que la paz es una necesidad y un valor fundamental, y que además también estoy convencido que hay que acudir fundamentalmente a los métodos de concertación, pero eso no significa que el Estado no tenga que cumplir también sus obligaciones de enfrentar con la fuerza legítima del Estado a estos grupos. Por eso, uno diría que la paz se consigue, es como diría algunas de las escuelas de negociación de conflicto más conocidas del mundo, con una mezcla de zanahoria y garrote. Es decir, solo zanahoria probablemente no da el resultado esperado y solo garrote tampoco. Entonces hay que combinar el diálogo, la concertación, pero también la fuerza legítima del Estado para poder enviarle el mensaje a los otros que la vía de las armas no tiene sentido. Y eso es una realidad con la cual hay que trabajar. Y finalmente, doctor Alejo, quisiera preguntarle, pues comprendemos también que se firma el acuerdo y viene un gobierno que es contrario precisamente a la visión del acuerdo de paz. A veces no falta, no, simplemente para que no se cumplan los acuerdos, no es hacer algo en contrario, simplemente es no hacer nada. Desde mi perspectiva, me parece que el gobierno actual no se ha puesto la camiseta, no ha generado las condiciones ni políticas, ni tampoco económicas, ni institucionales para darle seguimiento a los acuerdos de paz. En ese sentido, doctor Alejo, ¿cuáles considera que son los puntos que se debe cuidar mucho en el acuerdo para que no caiga, no se corra el riesgo de perderse? Bueno, en primer lugar, Cristian, yo diría que la implementación del acuerdo, así lo estableció la Corte Constitucional y así lo habían acordado el gobierno Santos y las FARC en lo que se llamó el Plan Marco de Implementación, el PMI, tiene una duración de 15 años. Primer elemento que no se puede perder de vista. Es decir, que implica 3 gobiernos distintos al que negoció el acuerdo. O sea, este del presidente Duque, el que elijamos los colombianos en el 2022 y el que elijamos en el 2026. Entonces va a depender mucho de qué capacidad política tengamos los sectores amigos de la paz de lograr construir las confluencias para elegir un gobierno favorable, que no va a ser el gobierno discursero de extrema, ese no va a ser el nunca. Eso tiene que ser un gobierno mucho más de centro, pero favorable a implementarlo. Primer elemento. Segundo elemento, a mi juicio, una equivocación que cometió la Corte Constitucional al incorporar los acuerdos. Claro, le entiendo por qué lo hizo, pero evidentemente no, es que dijo, los próximos 3 gobiernos, incluido el actual, tienen la obligación constitucional de implementar el acuerdo. O sea, el gobierno actual está implementando no porque quiera, es porque le toca, porque la Constitución lo ordena. Pero la Corte dijo, de acuerdo y en concordancia con sus políticas. Y eso abrió, a mi juicio,
una ventana grandísima, porque entonces el gobierno actual dice, sí, yo estoy implementándolo como yo lo entiendo, que evidentemente no es la misma forma de cómo lo entendían los que lo negociaron. Y eso es parte de ese tema. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, y afortunadamente yo creo, nombró al consejero Archila, porque me parece que más allá de que uno comparta o no lo que está haciendo, es un hombre que se ha puesto la camiseta, pero dentro de lo que ellos entienden, y ellos entienden la implementación del acuerdo, la realización de obras puntuales en una serie de municipios. Y la concepción que estaba en el acuerdo eran programas de desarrollo con enfoque territorial, no una sumatoria de obras, que el actual gobierno las está haciendo, que una carretera allí, que un puesto de salud, que no, pero es la concepción de desarrollo, eso que llamamos paz territorial, para que evidentemente transforme las regiones. Pero el actual gobierno dice, no, es que así es como yo entiendo la implementación del acuerdo, y la Corte les dejó ese margen con esa interpretación que hizo. Entonces, por eso digo, lo fundamental es, bueno, que tratar que este gobierno haga lo más que se pueda y presionar, pero sobre todo aprovechar que quedan 2 gobiernos para elegir gobiernos que retomen esa idea, ese hilo perdido y le den el impulso necesario. Pero yo creo que el actual gobierno está implementando sin muchas ganas, estamos de acuerdo, porque ese no era su tema. Es más, ellos fueron elegidos en contra de eso, porque fueron las mismas fuerzas que ganaron el no del plebiscito. Allí yo más bien lo que le reconozco al presidente Duque es que por lo menos tomó distancia de esos sectores más radicales de su partido que hablaban de que había que volver trizas los acuerdos. Bueno, tampoco lo podían hacer porque la Constitución no lo permitía, pero digamos que ha tratado de implementarse algo, pero de lo que se trata es que podamos en el 22 elegir un gobierno que esté más apersonado del tema y que en esa medida le dé el empujón que necesitan esos acuerdos. A mí me preocupó, doctor Alejo, por ejemplo, que dentro de este sistema integral de justicia, verdad, reparación, eh, entiendo que los tiempos se establecen porque postergarlo 30 o 40 años no sería justicia y no sería justicia transicional. ¿Cree que impacte el hecho o que la Comisión de la Verdad debió extenderse un poquito más? Porque también tiene una campaña de sensibilización, como usted lo señalaba, de bajar a la sociedad también lo que implica pues el derecho a la verdad, ¿no? A ver, sí, a mí me hubiera gustado que fuera un poco más el tiempo de esa comisión, pero bueno, eso fue lo que pactaron las 2 partes en La Habana. Ahora, no olvidemos que esta es una comisión extrajudicial, como lo son todas estas comisiones de verdad. Luego, entonces, lo que busca es fundamentalmente contribuir a construir un cierto relato o un conjunto de relatos que permitan explicar lo que pasó y por qué pasó. Y obviamente ellos creo que están haciendo un esfuerzo y van a seguirlo haciendo. Nosotros estamos desde muchas vertientes tratando de apoyar a la comisión. Ellos están haciendo un esfuerzo importante y yo creo que va a ser importante lo que se va a dar, pero es un relato. Mire que si uno analiza el rol de las distintas comisiones de la verdad en el mundo, ha sido muy complejo y muy difícil. Probablemente el caso sudafricano, porque allí eso estaba ligado al tema de sanción judicial. Uh-huh. Es el único caso donde la Comisión de la Verdad también cumplía ese papel. Pero en general las comisiones de la verdad, y yo le decía a los amigos comisionados que no fueran a terminar siendo el 15º informe, porque ya en la Comisión Histórica del Conflicto nos despacharon 14 muy buenos informes, pero esto podía ser el 15º
sino que más bien fuera una manera de hacer a nivel regional, a nivel territorial, tareas en la perspectiva de la reconciliación, que eso creo que sería más útil, eh, pero también sin sobredimensionar el rol que pueda cumplir una comisión de ese tipo, porque la realidad es que ese rol de todas maneras es limitado.